Nos alegramos, Señor, que podemos adorarte con canción, cantando, expresando palabras que hablan de quién sos, que también podemos adorarte en el silencio, en la quietud de nuestro corazón, como tu palabra nos exhorta a estar quietos delante de ti. Y te pedimos que tengamos esa reverencia en nuestros corazones para estar quieto. No estar quieto delante del predicador, sino delante de Dios, que está presente acá mismo, en esta mañana, cuya palabra es eterna y tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Abrimos un libro que tiene el poder para cambiarnos. Así que queremos empezar este tiempo con reverencia, queremos reconocer que vos sos Rey de reyes, sos un rey, no somos una democracia donde votamos lo que nos parece que debería ser, cómo se maneja tu reino. Nos sometemos al Rey de reyes, pero ese Rey de reyes es un rey bueno, es un rey sacrificial que entregó su misma vida por nosotros. Así que podemos confiar en que vos sos bueno, y que sos soberano, y que sos un Dios de amor. Lo demostraste cuando mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Pedimos que nos hables, pedimos que me llenes a mí del Espíritu Santo, para que yo pueda predicar con claridad y fidelidad tu palabra, Señor, que es lo que tiene poder para producir lo que vos querés producir en nosotros, conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Así que oramos esto y estamos agradecidos por los años que nos has dado como iglesia, en sus altibajos. Estamos agradecidos por tu fidelidad y tu bondad y tu gracia y tu amor, y que vos decidiste desde la eternidad pasada que habría una iglesia en este tiempo ahora, una iglesia bíblica en Citibel, para tu gloria. Y anhelamos ser fieles a tu palabra, ser fieles a lo que la iglesia debería hacer. Y pedimos que nos ayudes en todo lo que nos falta para ser una iglesia más conforme a lo que vos anhelás que seamos. Pensamos en Jesús hablando en Apocalipsis a las iglesias y los ánimos y las reprensiones que da a cada iglesia. Queremos estar atentos a las reprensiones que nos corresponden como iglesia para crecer y ser más saludable. Y queremos recibir ánimo de lo que tu palabra nos dice, que como iglesia, por tu gracia, estamos haciendo bien. Pero pedimos en esta mañana que nos hables a través del libro de Hechos, este libro precioso que venimos estudiando. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz aniversario, estamos disfrutando 5 años, una celebración de 5 años. En realidad hace 6 años que empezamos a alquilar este local y previo a eso hubo estudios bíblicos en distintas casas, pero hubo un momento donde pasó de ser un estudio bíblico a formalizar y decir, bueno, vamos a darle oficialmente un nacimiento a la iglesia. Fue el tiempo que pusimos el cartel, que hicimos un culto de inauguración, una serie de eventos para decir, el bebé nació. De alguna manera el bebé estaba en una etapa de embarazo, había vida, pero la iglesia consideramos una fecha hace 5 años, el domingo antes de Pascua, como la fecha en que Dios permitió que esta iglesia como cuerpo empiece a existir. Así que celebramos hoy, a través del culto, a través de escuchar su palabra, a través de la cena del Señor, y después va a haber un tiempo para comer juntos, comida internacional, y un tiempo para mirar fotos, recordando lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Es un tiempo especial. No sé cuántos conocen la persona y la historia de Joni Eareckson Tada, la mujer cuadripléjica, creyente. Su historia ha sido de mucho impacto para muchas personas. Ella se tiró en un lago y calculó mal la profundidad y tuvo un accidente y quedó paralizada desde los hombros para abajo y quedó cuadripléjica. Y en el primer tiempo luchó mucho con el desánimo, con pensamientos de suicidio, con dudas, enojo, depresión, con un deseo de que Dios la sane,
Ella oraba para que Dios la sane, como en Juan 5 que describe al inválido que Jesús sana. Ella pedía lo mismo, que Jesús la sanara, y Dios no la sanó. Hace poco hizo en una conferencia en la iglesia de MacArthur, en la conferencia Fuego Extraño, ella habla, y el título, si uno lo busca en internet, es Una sanidad más profunda, una sanidad más profunda. Y ha tenido una trayectoria de varias décadas de escribir como 40 libros, empezó a pintar con su boca, pintar cuadros, hay una película que se hizo sobre ella, ha tenido un ministerio entre los discapacitados y Dios la ha usado grandemente, en maneras que ella no hubiera imaginado. Pero la realidad es que ella se encontró con unas circunstancias en un momento de su vida muy distintas de lo que ella esperaba, de lo que ella quería. Y quizás no nos toque a la mayoría experimentar algo tan dramático como Johnny, pero ¿cuántas veces nos encontramos en circunstancias inesperadas, circunstancias no deseadas? Quizás hoy mismo estás pensando, hoy esto no era lo que yo tenía planeado con mi vida. La manera que las cosas se han dado en los últimos meses, en los últimos años, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo anhelaba. A medida que nos acercamos al final del libro de Hechos, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos. Concluimos hoy la serie de Hechos, la 9ª predicación. A medida que estamos acercándonos al final, vamos a ver a Pablo en una serie de circunstancias también inesperadas y no deseadas. Hechos 28, vamos a estar mirando el último capítulo, del 1 al 31, Hechos 28. En el libro de Hechos, Pablo hace 3 viajes misioneros. La semana pasada, porque Hechos podríamos pasar 2 años en el libro de Hechos si predicamos cada historia, ¿sí? La idea era tomar algunos puntos claves del libro y predicarlas. Y la semana pasada vimos La verdad del mundo de mentiras, donde Pablo predica en Atenas, en su segundo viaje misionero, y es un modelo de cómo nosotros podemos predicar el Evangelio a un contexto donde no hay un trasfondo, no hay una autoridad, no hay una creencia en la autoridad de la Biblia. Eso ocurrió en su segundo viaje misionero. Y lo que vemos en Hechos es que hay 3 viajes misioneros. Y lo que él hace, vimos el primer viaje misionero hace 2 domingos, el segundo. En los 3 viajes misioneros para en distintas ciudades, planta iglesias, anima a los creyentes que ya están ahí, predica el Evangelio, establece ancianos. Eso es lo que está haciendo como misionero junto con su equipo. Después de su tercer viaje lo encontramos en Jerusalén, donde los judíos lo atacan, lo están por matar y Roma interviene, los soldados intervienen y lo arrestan. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de juicios que él tiene, aparece delante de distintas autoridades. Y el capítulo 24 de Hechos nos resume algo de lo que había sucedido, algo que él se imaginaba que las cosas se iban a dar de otra manera. Él está en la cárcel de una manera injusta. Dice en el versículo 10 del capítulo 24, después que el gobernador le hizo señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Ese es el contexto de lo que había sucedido. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, cosas que lo acusaban falsamente. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Y a partir del versículo 17 dice, y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, con multitud, ni con multitud ni con alboroto, pero estaban ahí ciertos judíos de Asia y que debían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Vamos a ver que Pablo después va a aparecer delante, aparte del gobernador Félix, va a quedar en la cárcel 2 años más porque le quiere hacer un favor al próximo, va a estar delante de Festo y eventualmente delante del rey Agripa. Esto para darnos el contexto de
lo que vamos a ver hoy, de Hechos 28. Y cuando está delante del rey Agripa, está por haber apelado al César. En un momento él apela al César. Agripa le dice a Festo en el versículo 32, dice, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Entonces Pablo se encuentra en unas circunstancias y uno se imagina, bueno, Pablo, quizás si te hubieras callado la boca y no hubieras apelado al César, estarías libre. Pero Dios está soberanamente usando todas estas circunstancias con un propósito. Aún el hecho de que Pablo apeló al César estaba bajo la soberanía de Dios. Y lo último que vemos en el capítulo 27 es una descripción detallada de un naufragio. Lucas, como historiador, nos da mucho detalle de este barco que va en camino a Roma y hay un naufragio. Él había advertido al soldado que lo llevaba, al comandante que lo llevaba, de que no sigan viajando, porque veía que había peligro. Pero dice que el comandante escuchó más la voz del capitán del barco que la de Pablo, y terminaron en un naufragio. Sin embargo, Pablo le dice a la gente del barco que tengan ánimo, que Dios se le apareció y le dijo que vas a hablar delante de César, es decir, Dios los va a salvar a todos porque Dios me dijo que te concedo la vida de todos en el barco. Y ese es el contexto en que nos encontramos cuando llegamos a Hechos 28. Lo describe al final del capítulo 27, 41, dice, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Es muy detallado Lucas cuando describe cosas, porque en un punto el libro de Hechos cambia de describir ellos a describir nosotros. Es decir, Lucas está ahí. Entonces está describiendo las cosas con mucho detalle porque es un testigo ocular. Y esto nos muestra la veracidad de los hechos, del libro de Hechos, valga la redundancia. Versículo 42, y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Noten la intervención soberana de Dios a través de este centurión, que si no fuera por el centurión, los hubieran matado a todos los prisioneros, incluyendo a Pablo. Dios en su soberanía está protegiendo la vida de Pablo porque tiene un propósito. Él tiene que llegar a Roma. Y no hay naufragio, no hay centurión, más adelante no hay víbora que lo puede detener, porque Dios tiene un propósito con Pablo que va a cumplir. No de la manera que él pensaba. Pablo quería ir a Roma, pero no pensaba que iba a llegar de esta manera. Y el último versículo del capítulo 27, que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Es muy descriptivo, muy gráfico, uno se imagina los pedazos del barco y los que podían nadar, que nadaban, los que no podían nadar, que se agarraban de un pedazo de madera del barco que se había roto. Sabemos por el versículo 37 que en total son 276 personas, bastantes personas, y todas son salvas. Dios dijo, yo te voy a conceder la vida de todas las personas. Y yo lo que quiero, ahora que miramos el capítulo 28, que es lo que queremos mirar hoy y escuchar la voz de Dios a través de este capítulo, quisiera mirar tres cosas que tienen que ver con nosotros hoy. Primero, después de la tormenta sale el sol. Dios que permite todas las pruebas inesperadas en tu vida, en mi vida. Porque frecuentemente las pruebas son así, ¿no es cierto? Son inesperadas. No la esperábamos. Nos llegan de una manera inesperada. Nos da frecuentemente un descanso, un refugio de ellas. Esa es la primera cosa que quiero mirar acá en Hechos 28. Que Dios, que es el mismo Dios que permitió la prueba en tu vida, que frecuentemente nos da un descanso. Cuando uno está en medio de la prueba, cuando uno está en medio de la tormenta, uno siente no se termina más. Y uno siente que esto va a ser así siempre. Esta tormenta va a estar acá para siempre. Sabemos con certeza que Dios finalmente va a remover todas las pruebas, todo dolor, todo llanto un día. Esta semana se nos murió nuestra perra,
Lulita, una boxer de 6 años, la llevaron a castrar y tuvo un paro cardíaco en la operación. Y mi hija Wendy, Alaina también, Tiago no entendía nada, lloraba desconsoladamente y preguntaba por qué Dios permitió esto, ¿por qué? La enterramos ahí en el parque. Entonces yo le hablaba del libro de Apocalipsis. Le decía, en Apocalipsis nos habla de un día donde Dios va a remover toda lágrima y donde no va a haber más dolor, ni duelo, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Pero ahora estamos en las primeras cosas. Entonces lo normal de esta vida es que va a haber muerte, va a haber duelo, va a haber lágrimas, va a haber estas cosas, va a haber dolor. Es parte de la vida y es parte de sufrir como cristiano. El sufrimiento que toda persona experimenta en distintas maneras. Para mi hija, en ese momento perder fue duro para todos, pero particularmente verlos a ellos, para ella es algo muy grande ese sufrimiento. Y en distintas maneras hay sufrimiento que es la realidad de vivir en un mundo caído. Pero también hay un sufrimiento que tiene que ver con ser un cristiano, que somos prometidos, aun cuando estamos, entre comillas, haciendo bien las cosas, que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido, va a haber sufrimiento, justamente por ser una persona que quiere seguir más al Señor. Pero lo que vamos a ver en este pasaje, en los primeros versículos, es que en algún momento sale el sol, después de la tormenta sale el sol, y que el Dios que permitió esa prueba frecuentemente nos da también un descanso, un refugio de la prueba, y eso nos debe dar esperanza. Yo miro para atrás situaciones de pruebas de mi vida y a un momento se termina esa prueba, después vendrán otras, pero Dios frecuentemente nos da esas pausas. Versículo 1 del capítulo 28 dice: una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Esta palabra Malta, originalmente los marinos fenicios le dieron primero a la isla el nombre de Melita, después cambió a Malta, y que es la palabra cananea para refugio. Qué interesante, llegan a una isla y se enteran que el nombre de la isla tiene que ver con esta palabra refugio. 276 personas empapadas llegan a la costa, a la isla del refugio. Y de hecho vamos a ver que fue un refugio el tiempo que están acá. Lucas escribió: supimos que la isla se llamaba Malta, Melita. En realidad, dice un autor, quiso decir, reconocimos que su nombre era apropiado porque llegan a un refugio. Ahora, inicialmente, cuando ellos llegan a esta isla, habría una preocupación natural, porque en la antigüedad, si vos sobrevivías un naufragio y llegabas a una isla, te esperaban una de dos cosas, casi seguro: la muerte, los habitantes que te matarían, o ser esclavos, porque no podías defenderte, estás ahí sin nada, llegaste, tu cuerpo, sin nada, y eso era lo que te esperaba. Pero vamos a ver lo opuesto. En esta isla, en la provisión soberana de Dios, Dios va a proveer un refugio para las pruebas que está pasando Pablo particularmente. Versículo 2, los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones. Se puede traducir hospitalidad, demostraciones de hospitalidad justamente. Porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos, a 276 personas. Estas personas, estos nativos, la palabra literalmente es estos bárbaros, es la palabra en el original, y la palabra que usa Lucas no es para describir en un sentido negativo, sino eran personas que no eran ni judías ni griegas, que no eran propiamente de la colonización griega. Estos bárbaros, estos nativos, los atienden muy bien a 276 personas. Llegan empapados, están con frío, uno sabe lo que se siente si uno sale del agua y hace frío, pero encima está lloviendo, y arman un fuego para todas estas personas. En vez de estar en riesgo en la isla, como solía pasar, reciben un cuidado especial, toda clase de atenciones, en la isla del refugio. Versículo 3 dice que cuando Pablo recogió una brazada de leña, lo vemos a Pablo
trabajando también, sirviendo, como uno más, a pesar de que él, gracias a él, están todos vivos. Si le hubieran hecho caso a él, no hubieran tenido este naufragio, porque él lo advirtió. Sin embargo, lo vemos trabajando también, juntando la leña. Y dice que la echó al fuego, y muy descriptivo, dice, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. La palabra prender se puede traducir también morder y no soltar. Si no es la idea de que se le enroscó, sino literalmente le clavó la víbora al brazo de Pablo. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, no se imagina los colmillos, el animal colgando, decían entre sí, esto es lo que ellos opinan, están interpretando esta situación, no saben quiénes son estas personas. Sin embargo, cuando bajaron o cuando llegaron a la isla, vieron soldados, identificaron seguramente que había soldados y que había prisioneros. Algunas indicaciones tenían de que había prisioneros. Sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia, o la diosa justicia, no le ha concedido vivir. A pesar de que zafó del naufragio, está este Dios llamado justicia, que va a hacer justicia con él y va a morir. Y nos muestra Lucas algo de las creencias supersticiosas de la gente en la isla. Sin embargo, alguien dijo que vos sos inmortal hasta que Dios determina que es el tiempo para que vos vayas a casa. Y no era el tiempo para que Pablo muera, va a morir más adelante, como un mártir. ¿Sí? Bajo la mano soberana de Dios que lo permitió, pero no es el momento. Dios dijo, vos vas a ir y vas a compadecer delante de César, y ninguna víbora iba a frenar eso. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño, y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Se nota que ya habían visto esto antes con las víboras de la isla. Pero después de esperar por largo rato, uno se imagina a ellos contemplándolo, mirando qué le va a pasar, hasta esperando, bueno, esta diosa justicia le va a hacer justicia a este prisionero. Y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. De criminal a Dios. Cómo fluctúan las opiniones de la gente con respecto a los siervos de Dios. El pasaje continúa. Y vemos el versículo 7, dice, cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Lo más probable es que esta persona es como el gobernador de la isla. Imagínense hospedar, una persona con recursos, ¿no? Hospedar por 3 días y darles de comer por 3 días a 276 personas. Esto es lo que Publio hizo. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. La palabra tiene que ver con una enfermedad de los intestinos que está acompañada de fiebre. Lucas, el médico que describe esto, describe ciertos detalles de la medicina. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Vemos que Dios en el libro de Hechos utiliza a Pablo para sanar personas. La sanación viene del Señor, pero viene a través de las manos de Pablo. Que los apóstoles nos habla en las Escrituras que su mensaje y su autoridad era confirmada con señales y con milagros que ellos hacían, que Dios hacía a través de ellos. Y así como Jesús tuvo un ministerio de sanidad y un ministerio de enseñanza, también lo vemos en Pablo, que mostraba que el mensaje que ellos tenían realmente era distinto, era verdad. Cuando esto sucedió, imagínense, ven una sanidad sobrenatural y la noticia corre en toda la isla y de pronto se llena de enfermos. Los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Seguramente Lucas estaba ahí también atendiendo. No tenemos ninguna descripción de que Dios le ha dado a Lucas el don, como le dio a Pablo, de sanar, pero seguramente usando la medicina. Estaba presente observando todo esto, verificando las sanidades. El versículo 10 dice, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto. La palabra respeto es aprecio a través de demostraciones de dar bienes. Si pensamos cómo llegaron a la isla, cuando Pablo y sus amigos llegaron a Malta, llegaron sin nada, más que ropa
empapada. Y cuando van a seguir viaje, porque este es el último versículo antes de salir, después de haber estado 3 meses, continúan cargando muchos regalos en ropa y provisiones, que seguramente fueron las cosas que fueron ofrecidas por los habitantes en Malta. Porque dice que cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Entonces el punto de esta parte de la historia es que Pablo se encuentra preso. No era lo que él pensaba que era lo que iba a estar haciendo. Él tenía otros planes, otras ideas. Está preso de una manera inocente. Quería llegar a Roma, pero no de esta manera. Tampoco esperaba un naufragio. Son las pruebas que Dios soberanamente permitió. A través de esta prueba el Evangelio llegó, si bien el texto no lo dice directamente, Pablo siempre estaba compartiendo el Evangelio. En el proceso de las sanidades seguramente estaba predicando el Evangelio también. Entonces Dios movió todo esto para que el Evangelio llegue a través de un naufragio a la isla de Malta. Pero en medio de estas tribulaciones, Dios provee un descanso, un refugio. Y eso es una verdad que debería consolarte a vos si hoy vos estás enfrentando una prueba y esa tormenta parece que no se termina más. Sabemos con certeza absoluta que Dios va a remover un día todas las pruebas. Eso lo podemos decir con certeza. Pero también vemos un patrón en las Escrituras, que Dios nos da descanso de la prueba en que estamos enfrentando, hasta que venga la próxima. Tenemos ejemplos en la Biblia de esta misma verdad, donde hay descanso en las pruebas. En el libro de Job, Job en su sufrimiento, porque cuando uno está sufriendo, la visión está nublada, pareciera que esto no se termina más y que la vida va a ser así. Y Job llega a decirle a Dios que ojalá yo pudiera tener un árbitro entre Dios y yo, como uno que esté encima de Dios, para juzgar lo que Él ha permitido en mi vida. Está enojado con Dios. Pero vemos un momento que Dios deja que la prueba no esté más. Todo lo que Él pasó, la muerte de sus hijos, la enfermedad de su cuerpo, la esposa que lo maldice, los amigos, entre comillas, que lo aconseja mal y dice, vos estás sufriendo porque vos hiciste algo. Y cuando llegamos al final del libro de Job, dice, el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y el texto termina en Job, dice, murió anciano y lleno de días. Dios le dio un refugio, un descanso de sus pruebas. David, en el Antiguo Testamento, había sido prometido que iba a ser rey. Pero tuvo que esperar y esperar y esperar. Un rey que intenta matarlo, que lo persigue, vive como un criminal. Y en un momento se desanima. Dios ya le había dicho, vos vas a ser rey un día. Y dice lo siguiente, algún día yo voy a morir. Algún día no voy a poder seguir zafando más de la persecución de Saúl. Un día voy a morir en manos de Saúl. Y a veces cuando nosotros estamos sufriendo, no percibimos adecuadamente lo que Dios ha dicho. Porque a David se le había dicho que él no iba a morir, iba a ser un rey. Cuando sufrimos, frecuentemente no tenemos una percepción correcta de la verdad. Sin embargo, Dios le dio un descanso a David y eventualmente fue rey. Después tuvo otras pruebas que también tenían que ver con su pecado. Pero hubo un tiempo de descanso de estas pruebas. Después la tormenta, en un momento sale el sol. Moisés pensaba, cuando tenía 40 años, que ese era el momento que iba a liberar a su pueblo. Intentó hacerlo con sus propias manos, su propia fuerza, y después quedó en el desierto 40 años. Y seguramente en ese tiempo, en el desierto de 40 años, se imaginó, estoy haciendo acá lo que es detestable para los egipcios. Yo me crié en la cultura egipcia donde ser un pastor de ovejas es detestable. Y yo estoy haciendo esto. Pero un momento donde eso se terminó y Dios tenía algo para Moisés. Los discípulos cuando enfrentan la crucifixión del Mesías, de su Salvador, habían puesto toda la esperanza. Él es el Mesías. Y después seguramente empezaron a dudar. ¿Cómo puede ser que el Mesías muere? No estaba el concepto de una muerte del Mesías, sino un Mesías que iba a reinar. Y esa prueba, en el caso de esas, seguramente 3 días eternos, 2 noches largas, tuvo una culminación y Cristo resucitó.
Y de pronto esa prueba inesperada de que su Salvador iba a morir tenía un propósito increíble que ellos después iban a comprender. Dios que permite todas las pruebas inesperadas en nuestra vida, ese mismo Dios, lo que nos debe consolar es que en algún momento sale el sol y frecuentemente nos da un refugio, un descanso, como le dio a Pablo acá. Miro para atrás, en mi propia vida, ciertas pruebas que fueron muy duras, y en ese momento parecía todo gris, todo negro, parecía que esto iba a seguir, este estado emocional que yo estoy sintiendo ahora va a continuar para siempre, uno siente eso, ¿no es cierto? Pero llegó un momento que uno mira para atrás y pasó la prueba, y Dios formó mi carácter, el carácter de mi esposa a través de esta prueba que permitió nuestra vida. Lo que vemos en este pasaje es la soberanía de Dios, que Dios soberanamente usa todas las cosas para sus propósitos buenos, que no hay nada que llegue a nuestra vida que no pasó primeramente por las manos de Dios. Vemos la fidelidad de Dios. Si Dios dijo, Pablo, vos vas a testificar en Roma, Pablo va a llegar a Roma, de alguna manera va a llegar, no importa que haya un naufragio, no importa que le pique una víbora, va a llegar a Roma porque Dios lo dijo. Y de la misma manera podemos confiar de que lo que Dios dice en su palabra, independientemente de lo que nosotros interpretamos las circunstancias, miramos las circunstancias y miramos la palabra de Dios y nos cuesta creer que esto sea verdad a la luz de lo que estamos viviendo. Pero Dios siempre es fiel a lo que Él dice y lo que Él promete. Por eso es importante conocer lo que Dios ha prometido y lo que no ha prometido. Y vemos también la bondad de Dios, que Dios es un Dios bueno, que frecuentemente nos da un refugio, un descanso de las pruebas. El sufrimiento inesperado para vos no fue inesperado para Dios. Y no es sin propósito, no solamente que no le tomó por sorpresa a Dios, sino que no es un sufrimiento que no tenga un propósito bueno en tu vida. Lo que parece algo desafortunado, Dios quiere utilizar para bien en tu vida. Si estás sufriendo hoy, aunque parezca que no termina más, ánimo, ánimo. Frecuentemente Dios en algún momento nos da un descanso y un refugio. En algún momento después de la tormenta sale el sol. Y sobre todo el ánimo más grande es que este no es nuestro hogar y que un día realmente va a remover toda lágrima y todo dolor y todo llanto. El mensaje a través de todo este capítulo, la idea principal que podemos aprender a través de este capítulo hoy para nosotros es que en medio de las pruebas inesperadas que nos tocan vivir, Dios provee descanso, consuelo en otros hermanos y nos usa a pesar de circunstancias que nosotros no hubiéramos elegido. Mire cómo sigue el pasaje, versículo 11. Después de 3 meses nos hicimos a la vela, los 3 meses que pasaron la isla, en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, porque en el invierno, los meses de diciembre, enero, en febrero se evitaba hacer viajes por los peligros, las tormentas, y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. No sabemos exactamente por qué Lucas decide incluir este detalle. Es una insignia que estaba en el barco. Los hermanos gemelos eran, en la mitología griega, eran descendientes de los dioses, ¿sí? Habían nacido con 2 madres o 2 padres distintos. Y Lucas menciona este detalle. No sabemos exactamente, Lucas, ¿por qué nos contás eso? Una posibilidad es que una característica de la escritura que no es una leyenda, tenemos escrituras antiguas como la Odisea, la Ilíada, que son leyenda, es que incluye, lo que es escrito por un testigo ocular, incluye detalles irrelevantes, ¿sí? Una de las maneras que podemos defender que los evangelios son verdaderos y que Hechos es verdadero, es que está la inclusión de detalles que no son relevantes. Pero porque un testigo ocular le quedó grabado eso. Yo recuerdo que el barco era así, tenía esta imagen, lo escribe. Y lo que esto nos da un sentido a medida que lo leemos es, esto ocurrió.
Hay una isla real que se llama Malta, hay una bahía real que está en nombre de Pablo, y hay naves que tienen estas características. Si uno lee la mitología griega, existe algo llamado hermanos gemelos. Que la Biblia es verdad, está basado en hechos históricos. Cuando llegamos a Siracusa nos quedamos allí por 3 días, va mencionando distintos lugares que si tenés una Biblia de estudio podés mirar en un mapa, pero esencialmente están llegando a Italia y llegando a Roma. Y zarpando de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli, y allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Ahí llegó al destino que tanto anhelaba. Pablo hace 3 años atrás había escrito la carta de Romanos, la increíble carta que tenemos en el Nuevo Testamento, donde explica tan claramente y tan profundamente el Evangelio. Pablo lo había escrito 3 años atrás y estaba diciendo: yo tengo anhelo de estar con ustedes, pero él se imaginaba de otra manera que iba a llegar. Llegó a Roma, finalmente. Versículo 15, presten atención: cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el Foro de Apios, una ciudad que quedaba más o menos 70 kilómetros. Estos hermanos en la fe caminaron 70 kilómetros, aunque eran de Roma, aunque Pablo llegaba a Roma, el entusiasmo de recibirlo. Y las 3 tabernas, otra ciudad que está en el mapa, unos 40 kilómetros, otros caminaron hasta ahí para encontrarse con él. Y miren lo que dice esto, presten atención. Cuando Pablo los vio, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios y cobró ánimo, cobró ánimo. La segunda cosa que quisiera rescatar para hoy de la palabra de Dios es cuánto consuelo nos pueden traer otros cristianos. Dios, en medio de las tormentas que enfrentamos, ha provisto a hermanos en la fe para ayudarnos a cobrar ánimo. Pablo necesitaba de otros. A pesar de ser el apóstol Pablo, a pesar de que él tenía visiones donde Dios le decía, a veces en el libro de Hechos: yo tengo mucho pueblo en Corinto, no temas, vas a testificar en Roma, te voy a dar todos los que están en el barco. Tuvo experiencias que después él describe, que por las revelaciones que él tuvo, Dios le tuvo que también enviar un aguijón en la carne, que probablemente era una enfermedad, para que él no se enalteciera. Pero Pablo, con todo lo que él tenía, necesitaba de otros, cobraba ánimo cuando estaba con los hermanos. La palabra recibió ánimo, el verbo se usa en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para referirse a las personas que se encuentran en angustia, que en un momento de angustia necesitamos a otros para cobrar ánimo. Dios mismo vive en comunidad. ¿Sabías eso? Dios mismo, antes de la creación del universo, ya vivía en comunidad, ya vivía en interdependencia, las 3 personas de la Trinidad. Y nos creó a nosotros para también vivir en comunidad. La vida cristiana no es solamente vos y tu Biblia y Dios a solas, y yo estoy bien con mi relación con Dios porque estoy leyendo mi Biblia. Primera Juan dice que si vos no amás a tu hermano, no podés decir que amás a Dios, sos un mentiroso. Que hay una relación directa en tu capacidad de relacionarte con el cuerpo de Cristo y tu amor hacia Dios. Si decís que amás a Dios y no estás en comunión con otros hermanos, sos un mentiroso. Eso es lo que Primera Juan nos dice. Porque Dios no diseñó que vos vivas tu fe cristiana de una manera aislada. Y vos podés estar acá viniendo los domingos y estar aislado, porque no estás compartiendo con nadie tus luchas y tu pecado y tus cargas. Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que vos puedas cobrar ánimo. No diseñó que vos trates solo de enfrentar la prueba, aun si estás tratando de, yo estoy hablando con Dios, o aún con mi cónyuge. Por supuesto que Dios nos provee los cónyuges para traernos ánimo, pero necesitas como pareja también el ánimo del cuerpo de Cristo. Así lo ha diseñado Dios. Es esencial para la vida cristiana el tener ánimo
con otros. No te quedes solo en tu prueba. Si hay algo que vos estás pasando y nadie sabe, abrite. Y es bueno que te puedas abrir con tu cónyuge si estás casado, pero también abrite con otros, con otra mujer, con otro hombre. Dios te va a consolar de una manera que no puede consolarte si vos no haces eso, porque es parte del diseño de Dios. Por supuesto que hay momentos donde Dios opera en nuestra vida y nos trae consuelo del Espíritu Santo, de la palabra, y eso es real. Pero nunca nos diseñó para tener solo ese aspecto. Necesitamos hablar con otros también, cobrar ánimo con los hermanos. Busca consuelo en Dios primeramente si estás pasando dificultad. Busca consuelo en Dios. Porque también podemos caer en el error de solo buscar a otros y no ir a Dios. Primero anda a Dios, pero también en otros. Las dos cosas no pueden divorciarse, van juntas. No solamente busques recibir consuelo, pero si sos alguien que está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, busca oportunidades para dar consuelo a otros. Dios ha diseñado que el cuerpo de Cristo funcione de tal manera, no es solamente el pastor visitándote, sino que entre ustedes, yo voy a llamar a tal persona, voy a juntarme con tal persona, voy a visitar a tal persona, voy a invitarle a casa, voy a conocer a esta persona más. Eso debería estar ocurriendo entre nosotros. Y sé que ocurre a un nivel, y sé que hay desafíos, somos una iglesia que gente viene de distintos lados. Pero ese es el diseño de Dios. Que vivamos en interdependencia. Busca oportunidades para dar consuelo a otros. Dios te puede usar para proveer consuelo a otros. Especialmente cuando vos pasaste una prueba similar a la que pasó tu hermano. Porque podés hablar, 2 Corintios nos habla de que vos podés dar consuelo a otro que está pasando lo que vos pasaste con el mismo consuelo que vos recibiste de parte del Señor. Qué bien que nos hace el consuelo de otros cristianos. Busquémoslo, ofrezcámoslo. En medio de las pruebas inesperadas que nos tocan vivir, Dios provee descanso, consuelo en otros hermanos. Y nos usa a pesar de circunstancias que no hubiéramos elegido, que es la tercera verdad que quisiera resaltar. Número 3, las cadenas que Dios ha permitido, las cadenas en comillas, Pablo habla de sus cadenas cuando está en Roma, que Dios ha permitido en nuestras vidas no son impedimentos para que Dios obre a través nuestro para su reino. La cadena que Dios ha permitido puede ser una económica, que vos estás pasando necesidad económica, puede ser un desafío muy grande con tu cónyuge en el matrimonio y vos te sentís impedido de hacer cosas, puede ser una situación con tus hijos, una situación en el trabajo, en la iglesia, un familiar que te ha lastimado profundamente. Ninguna de estas cosas son excusas para decir, bueno, si yo tan solo tuviera otras circunstancias, entonces ahí podría entonces ser más fiel con el Señor y dedicarme a Él. Pablo no permitió que esto frenara su búsqueda del reino de Dios y su extensión del reino de Dios. Miren cómo sigue el pasaje. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Nuevamente la gracia de Dios sobre la vida de Pablo. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Fíjense que Pablo se identifica a nuestros padres. Recuerden que Pablo era un rabino, que Pablo estaba haciendo lo mismo que estos líderes. ¿Quiénes son estas personas que él convoca? Son los líderes, porque él no podía ir a las sinagogas como solía hacer, siempre cuando va a una ciudad va primero a las sinagogas, está preso, entonces los convoca a que ellos vengan a él.
no permitió que la cadena impidiera hacer lo que él siempre hacía, que era ir a las sinagogas y hablar con personas que eran como él era antes y mostrarles que Jesús es el Mesías. Versículo 8, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Está defendiendo su inocencia delante de otros. Como es su costumbre, va a los judíos primero para presentar el Evangelio. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros a ustedes, mis compatriotas, mis hermanos, rabinos, porque por causa de la esperanza de Israel, yo también tengo la misma esperanza de ustedes. Llevo esta cadena. Yo estoy preso por la misma esperanza que tienen ustedes. ¿Cuál es la esperanza del Mesías? Que ustedes están esperando. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Es decir, no les llegó noticia. Pero sí les llegó esta noticia, versículo 22. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. La traducción secta no es la palabra original necesariamente una connotación negativa. En algunos lados se traduce partido o escuela de pensamiento, se habla de la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, es un grupo dentro de un grupo, ¿sí? Entonces estos judíos reconocen, Pablo es un rabino, es un fariseo de fariseos, como después él describe su vida, pero está enseñando algo distinto, es como un grupo que se ha armado y todos están hablando en contra de esta secta, de este partido, de este grupo, de este movimiento. Pero quieren escuchar, están curiosos, ¿qué estará enseñando? Que todos están hablando en contra de su mensaje. Y el versículo 23 dice, habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Entonces primero se juntó con los líderes, ahora se juntan un montón de judíos, y miren cuánto duró su predicación. No se preocupen, no voy a hacer lo mismo que hacía Pablo. ¿Se acuerdan la historia del que Pablo hablaba y hablaba y hablaba y había uno que estaba sentado en la ventana y se cayó porque se quedó dormido, los ojos no aguantaba más, se cayó, se quedó dormido, se murió, Pablo lo resucitó. Bueno, Pablo tenía estas charlas largas, pero seguramente era algo fascinante estar ahí. Dice que desde la mañana hasta la tarde les explicaba. Pablo está apasionado, quiere que ellos entiendan con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y no importa si tiene que estar todo el día mostrándoles pasaje tras pasaje en el Antiguo Testamento que Jesús, que vino hace poco y murió y fue sepultado y resucitó, es el Mesías. Y que todas las promesas y todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Y no importa si tiene que pasar todo el día para convencerlos. Noten que Pablo descansa en la soberanía de Dios, pero también persuade, insiste, argumenta. Probablemente también era una interacción. No era que él hablaba, sino que otros preguntaban y comentaban, y esto duró todo el día. Y dice que explicaba fielmente, miren el contenido, sobre el reino de Dios. Esto era un mensaje que ellos conocían en el Antiguo Testamento, pero no entendían cómo el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista predica y cuando Jesús aparece, el reino de Dios se ha acercado, está acá. Porque todavía no viene en un contexto político. Primero el Mesías tiene que sufrir. Después va a haber un reinado. Y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, le va mostrando los pasajes de Moisés y los pasajes de los profetas. Isaías seguramente miró, Salmo 22 seguramente miró. Deuteronomio, donde habla de un profeta que iba a venir, estos pasajes para convencerles, Jesús es el Mesías. Y después de todo el día de hablar, versículo 24, algunos eran persuadidos. Esa palabra persuadidos puede significar justamente lo que nosotros entendemos en castellano, que se convencieron, pero también es posible que significa que lo están considerando. Lo están considerando. Con lo que se decía, es decir, están abiertos a considerarlo más. Pero otros no creían. Después de todo el día
demostrar evidencia tras evidencia tras evidencia de que Jesús es el Mesías, no creían. Hay una ceguera espiritual, hay una dureza de corazón. Y el libro de Hechos termina mostrando esta dureza de corazón de parte de Israel. Pablo en la misma carta de Romanos habla de esta dureza, que hay un endurecimiento parcial que ha ocurrido sobre Israel. No todo Israel está enceguecido, pero una gran parte sí, hoy mismo. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, una vez que entran todos los gentiles, vos y yo somos los gentiles, todo Israel será salvo. Pero mientras tanto hay un endurecimiento que Lucas a través de este capítulo nos muestra. Y el versículo 25 dice, y al no estar de acuerdo entre sí comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Uno se imagina que ellos están discutiendo entre ellos todo lo que se habló ese día. Y Pablo, a medida que están saliendo y se van, no te creemos este mensaje. Bien habló el Espíritu Santo, ni siquiera dice Isaías, porque atribuye que el que está detrás de Isaías es Dios mismo hablando en la escritura de Isaías. A vuestros padres, por medio de Isaías el profeta, Jesús citó este pasaje para hablar de la dureza del corazón y para hablar de por qué usaba parábolas, porque hay una ceguera espiritual. Y el ministerio de Isaías, de alguna manera, su predicación no iba a ser, el resultado no iba a ser que la gente responda, al contrario, la gente se iba a endurecer más. Qué difícil como predicador si después de esta charla, después de esta predicación, en vez de responder la predicación, están más endurecidos todavía. Eso es lo que le pasó a Isaías. Ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Hay un punto que el corazón se endurece tanto que se vuelve insensible. Qué peligroso que nuestro corazón se endurezca al punto, como dijo un predicador, donde no escuchamos más los pasos de Dios en el Edén, diciendo, ¿qué hiciste? Donde nuestra conciencia no nos habla más, porque estamos endurecidos a la voz de Dios. Se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane, como el faraón, que él endurecía su corazón, pero después Dios endurece el corazón del faraón, como juicio de su endurecimiento. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Ustedes lo han rechazado. Los gentiles sí van a escuchar. Y esto se ha visto a través de la historia de la iglesia. Que por más que haya endurecimiento de corazones, y quizás en tu entorno sentís desánimo por el endurecimiento del corazón frente al Evangelio. Pero la realidad es que a través del mundo y a través de la historia hay muchos, día tras día, que se convierten, día tras día, que anhelan escuchar este mensaje. Y que sí oirán, y que sí están interesados, y que Dios ha preparado esos corazones para escuchar este mensaje. La palabra oirán también se puede traducir prestar atención, también se puede traducir obedecer, de que es oír con la intención de responder a lo que uno escucha. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, seguían discutiendo entre ellos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesús con toda libertad, sin estorbo. Pablo no permitió que sus circunstancias le digan, bueno, ya no puedo hacer más lo que yo estaba haciendo antes. Yo estaba viajando, visitando las sinagogas. No lo puedo hacer ahora. ¿Qué voy a hacer? Estoy atado con una cadena continuamente a un soldado, porque esa es la manera que lo tenían atado. Y había turnos, los soldados iban turnando para tomar descansos. Por eso el Evangelio también llega. Filipenses habla que el Evangelio llega a toda la guardia de César, porque están continuamente escuchando el Evangelio. Si no les queda otra, están en una cadena. Imagínate estar atado con una cadena a Pablo.
que continuamente está predicando el Evangelio. Sí o sí ibas a escuchar el Evangelio. Pero Pablo no permitió que esa cadena le dé la excusa de decir, yo no puedo hacer esto para el Señor. No puedo vivir de una manera más comprometida con el Señor porque me está pasando esto. Vos no sabés lo que me está pasando. Pablo no dejó que eso fuera una excusa para él. Es más, en el tiempo en que está encadenado estos 2 años, después Hechos no lo describe, termina acá Hechos, pero por otras cartas sabemos que él estuvo un tiempo libre y después volvió a estar preso. Segunda Timoteo describe otro encarcelamiento, donde espera su muerte. Pero en este tiempo escribe 4 cartas. Supo aprovechar. Hoy, gracias a Dios, tenemos el libro de Colosenses, porque Pablo estuvo encarcelado. El libro de Filipenses, regocijaos, alegraos siempre. Está escrito en Filipenses cuando Pablo está en esta circunstancia. El libro de Filemón. Es más, Pablo guía el esclavo de Onésimo a la fe a través de estar en la cárcel y escribe el libro de Filemón. Y el libro de Efesios están escritos en este tiempo. Y lo que él predica es que el reino de Dios ya ha irrumpido en la historia. Un autor dijo que Jesús enseñó que el reino que vendrá en gloria al fin del mundo se ha introducido en la historia en su propia persona y misión. El gobierno redentivo de Dios ya ha invadido el reino de Satanás para liberar a los hombres del poder del mal. El misterio del reino es este. Antes de esta consumación escatológica, la palabra escatológica significa los últimos tiempos, antes de que llegue los últimos tiempos, antes de la destrucción de Satanás, antes del siglo venidero, el reino de Dios se ha introducido en este siglo e invadido el reino de Satanás en poder espiritual para dar a los hombres de antemano la bendición del perdón, la vida y la justicia. Que hay un aspecto presente del reino de Dios. Nosotros formamos parte de un reino que no es de este mundo, pero estamos en un mundo que Satanás, la Biblia dice de él, que es el Dios de este mundo, que es el príncipe de las potestades, y estamos en territorio enemigo. Pero la iglesia es parte del reino de Dios, y Pablo estaba predicando esto, el mensaje más importante que se podía predicar, que nosotros somos parte de un reino e invitamos a otros a someterse al Rey y recibir el perdón de pecados que Cristo ofrece a través de la cruz y su resurrección. La última palabra que aparece en Hechos es sin estorbo. Sin estorbo. Que a pesar de que Pablo está encarcelado, la palabra de Dios está sin estorbo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay momentos donde la fe cristiana es tan atacada que parece que va a sucumbar. Había un autor llamado David Strauss en el siglo XIX en Alemania que había escrito varias cosas atacando la veracidad de la Biblia, especialmente los evangelios. Y alguien dijo, si no se puede responder a los argumentos de Strauss, el cristianismo tiene que desaparecer. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Se respondieron los argumentos. Y las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra de Dios, el libro de Hechos termina con esta imagen, sin estorbo. El libro de Hechos había comenzado en el capítulo 1, versículo 3, mencionando que Jesús les hablaba de qué tema. El reino de Dios. Y termina en el capítulo 28, Pablo está hablando de qué tema. El reino de Dios. Que nosotros como iglesia predicamos el mensaje del reino de Dios. La esperanza de pertenecer a un reino que es eterno. De tener el perdón de nuestros pecados, de tener una vida eterna de gozo con Él, de participar de sus propósitos en la tierra. Ese reino predicamos. Otro autor dice, ¿cómo se podría mejorar este resumen dramático y climático de los asuntos por los cuales Lucas y el cristianismo de aquel entonces estaban tan preocupados? La autoexclusión de los judíos, es decir, ¿por qué los judíos quedaron afuera? Acá está, ellos mismos se pusieron afuera. La inclusión de los gentiles en el reino de Dios y el evangelio predicado con toda libertad y sin impedimento. China intentó frenar el avance del cristianismo, no pudieron. No se puede frenar. Nosotros estamos celebrando 5 años como iglesia.
Y hay momentos en la historia de esta iglesia, yo y otros seguramente, se sentía, no sé si esto va a andar, momentos de desánimo, en la vida personal de un cristiano, pero también en la vida corporal, donde parece que esto no está funcionando. Jesús dijo que va a edificar a su iglesia y nada lo puede detener. Las cadenas que Dios ha permitido en tu vida no son impedimentos para que Dios obre a través tuyo. Sea la cadena que sea el impedimento que vos sentís en este momento, sea la tribulación que sea, no es un impedimento para que Dios te use, que Dios nos usa en nuestra debilidad. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad, se perfecciona en nuestra debilidad. Si pensamos en la vida de Pablo, en toda su vida, no dejó que las tribulaciones frenaran su misión en la tierra. Lo vemos con un hombre de Dios oponiéndose al mago Elimas. Lo vemos que lo apedrean en Listra, se levanta el próximo día y sigue predicando. Lo vemos que le dan una paliza en Filipos, sigue predicando. Se establece la primera iglesia en Europa. Lo vemos pararse frente a la capital intelectual y los filósofos más intelectuales del mundo. La corrupción de Corinto, la violencia de Éfeso y los judíos en Jerusalén. Y el naufragio, camino a Roma. Y Pablo sigue. En medio de las pruebas inesperadas que te toca vivir, Dios provee descanso, consuelo en otros hermanos. Y te puede usar, a pesar de tus limitaciones que vos sentís, a pesar de la tristeza que vos sentís. Quiere usarte. Quiere que vos te acerques a Él, te acerques a otros y quiere usarte en tu debilidad. Dios nos usa en nuestra debilidad. ¿Qué obstáculo en tu vida estás utilizando para justificar tu falta de entrega a los propósitos del Rey? ¿Cuál es tu justificación? Es que tengo niños chiquitos, es que no sabes cómo es mi esposo o mi esposa, es que no sabes mi situación de trabajo, no sabes cómo está mi economía, no sabes cómo fue mi crianza. ¿Qué estás usando para justificar? No hay circunstancia, como vimos en el ejemplo al principio, que imposibilite tu capacidad de caminar con Dios, obedecerlo y ser fiel a Él. Y como iglesia, no solamente vos individualmente, no hay circunstancia difícil que nos pueda tocar como iglesia, hoy o mañana, que impida que Dios pueda obrar a través nuestro si nos entregamos a Él. Termino con esta cita de Bengel, cuando describe sobre estas últimas palabras de Hechos, una victoria de la palabra de Dios. Pablo en Roma, la cúspide del Evangelio, el final de Hechos, comenzó en Jerusalén, finaliza en Roma. Aquí, oh iglesia, tienes tu modelo. Te corresponde a ti preservarlo y guardar el depósito. Vamos a orar. Nos postramos delante de ti, Señor. Anhelando, si estamos en medio de una tormenta que parece que no se termina, anhelando ese refugio que vos frecuentemente das en la Biblia. Un descanso de la tormenta, un sol que sale después de la tormenta. Y está bien que oremos por eso, Señor. Jesús oró para no ir a la cruz. A veces nos vas a decir que sí a nuestra oración, a veces vas a permitir que esa prueba continúe por más tiempo. Pero si miramos atrás, seguramente tenemos memorias de pruebas que en algún momento pasaron y que Dios nos dio un refugio y un descanso. Y eso nos debe alentar. También, Señor, queremos no vivir aisladamente. Yo ruego que si hay alguien que por orgullo, por enojo, por falta de perdón, se ha aislado del cuerpo de Cristo, que experimente hoy arrepentimiento genuino, quebrantamiento y diga, yo necesito de otros en mi vida, no debo, no puedo hacer esto solo. Y pido, Señor, que sea cual sea nuestra circunstancia,
que no la usemos como una justificación de no estar entregado con los propósitos de tu reino. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.